Bueno, en el día de hoy vamos a comenzar con la unidad número 3, que se refiere a la parte de las derivadas de funciones de variable real. Entonces colocamos unidad número 3, referida a las derivadas. ¿Ok? Resulta que para poder nosotros entender a qué se refieren las derivadas, tenemos que darle una interpretación geométrica a esto. Para eso nosotros necesitamos observar cómo se puede determinar la ecuación de la recta tangente a una curva. Es decir, vamos a ver aquí la definición de recta tangente a una curva de una función f de x igual a y. Pero antes de avanzar a esto, vamos a hacer un pequeño referencial geométrico para que entendamos de qué se trata. Supongamos que yo tengo aquí el eje X y por acá yo tengo el eje Y. Y lo identificamos claramente. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y yo voy a trazar en rojo la gráfica de una función. Supongamos que la gráfica de una función hace esto. ¿Ok? Y yo sobre la gráfica de la función voy a ubicar un punto. Supongamos que el punto lo ubico acá. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo proyecto este punto hacia el eje X, me daría la coordenada en X. Y si proyecto al eje Y, me daría la coordenada Y. Ahora, resulta y acontece que por este punto yo puedo pasar una recta. Resulta que esa recta azul que está aquí es la que nosotros vamos a llamar recta tangente. Y la particularidad de esa recta tangente es que este punto P, que va a tener coordenadas x sub 0 y sub 0, cuando yo proyecto aquí x sub 0 y cuando yo proyecto aquí y sub 0, ese punto que está aquí, ese punto x sub 0 y sub 0, va a pertenecer a la función f de x, que yo la voy a dibujar aquí en rojo, que es la función esta, f de x, pero también esa función, ese punto, perdón, también va a pertenecer a la recta tangente. Se le llama recta tangente porque toca la gráfica de la función en un punto. Pero resulta que para nosotros conseguir esa recta tangente, nosotros tenemos que aplicar la ecuación y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Resulta que esta ecuación que tengo yo acá es la ecuación de la forma dos puntos, punto pendiente. Pues la forma punto pendiente de donde es la recta, donde m es la pendiente, punto y coma, y x sub 0 y sub 0, vamos a escribir bien este valor que tengo yo aquí, y sub 0, va a representar un punto que va a pertenecer a la recta. A la recta. Ahora, ¿cómo se determina m? Que es la pendiente, que es este valor que está aquí. Se determina aplicando límite de la siguiente forma. M va a ser igual al límite cuando x va a tender a A de la función evaluada en x menos la función evaluada en A, todo dividido entre x menos A. Y ustedes se dirán, ¿y quién va a ser x igual a?
Resulta que x igual a, es como si yo dijera x sub 0 igual a, que es una especie de convencionalismo en la fórmula para poder aplicarlo. Recuerden, x sub 0, la primera coordenada, va a ser mi a. Si esto es cierto, yo lo voy a encerrar aquí en una pequeña nubecita. Si eso es cierto, entonces yo puedo tener un ejemplo. Disculpen, acá vamos a hacerlo en negro. Un ejemplo donde diga, por ejemplo, dada la función f de x igual a x al cuadrado, determinar la recta tangente en el punto 1,1. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo voy a resolver esto? Solución. Lo primero es copiar la función. Resulta que la función es f de x igual a x cuadrado. Después copiar el punto. El punto es 1,1. Quiere decir que x sub 0 es 1 y que y sub 0 es 1. Pero recuerden, x sub 0 es a. Ya teniendo eso claro, tomemos otra hoja con que trabajar. Yo puedo escribir la fórmula por acá y decir, bueno, que la pendiente va a ser igual al límite cuando x va a tender a a, que es x sub 0, pero x sub 0 es 1. A 1 paso una línea de fracción y voy a escribir arriba tal cual como está. F evaluado en x y f evaluado en a. A, pero a es 1. Sobre x menos a, pero a es 1. Si sustituyo por la función, que es lo que vale esto, me va a quedar entonces que la pendiente va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, paso una línea de fracción, x cuadrado, que es lo que vale esto. Y aquí, menos 1 al cuadrado. Por supuesto, todo eso dividido entre x menos 1. Al evaluar cuando x tiende a 1, aquí me queda 1 al cuadrado menos 1, y al evaluar abajo 1 menos 1. Quiere decir que el resultado me está dando la forma 0 sobre 0. Eso implica de que existe una indeterminación. ¿Cómo nosotros eliminamos o rompemos esa indeterminación? Bueno, vamos a factorizar. Quiere decir que el límite, cuando x tiende a 1, de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1, yo lo puedo escribir como el límite, cuando x tiende a 1, escribo una línea de fracción, en el numerador escribo x menos 1 por x más 1. Es decir, suma por su diferencia, que es diferencia de cuadrado. Y abajo me queda que es x menos 1. Aquí puedo simplificar este término con esto. Y finalmente, ¿qué me está quedando? Que la pendiente es igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x más 1. Y si nosotros hacemos sustitución directa, 1 aquí, el resultado es 2. ¿Qué implica esto? Que la pendiente de la recta tangente ya sabemos que vale 2. Ahora, nosotros vamos a sustituir en la forma punto pendiente. Y voy a anotar por acá, punto guión pendiente. Y esa forma punto pendiente dice que y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. Recuerden que x sub 0 y sub 0 lo está dando el problema y vale 1,1. Cuando yo tengo esto, y ya tengo esto, sustituyo y digo y menos 1, que es este valor,
igual a m, que es este valor que hay da, que es 2, por x menos x sub 0, que es este que está aquí, que vale 1. Recuerden, este es x sub 0 e este y sub 0. Al multiplicar me queda que y menos 1 es igual a 2x menos 2. Ahora, este término que está aquí lo voy a escribir de este lado. Quiere decir que y va a ser igual a 2x menos 2 y le sumo 1. Finalmente me queda que y va a ser igual a 2x menos 1. ¿Qué va a representar esto que estoy encerrando aquí en un cuadrito? Es la recta tangente a x al cuadrado en el punto 1,1. ¿Ok? Y este punto es común. Una forma de que nosotros podamos verificar esto es usando GeoGebra. Tomemos una plantilla de GeoGebra a ver qué es lo que está ocurriendo. Estamos en una expresión. Voy a escribir aquí la función que me están dando en un principio, que es x al cuadrado. Como ustedes pueden ver aquí, ya grafiqué mi función. Quiere decir que si yo tomo esta función, vamos a ver, yo tomo esta función, yo la puedo colocar por aquí. Vamos a colocarla por aquí. Esta es la función que me identifica esta curva que está aquí en verde. Ahora voy a ubicar el punto 1, 1, que lo está dando el problema. Yo escribo aquí un paréntesis y escribo 1,1. Y fíjense que se acaba de colocar el punto A, donde el punto A es 1, 1. Vamos a darle a esa expresión la configuración y le decimos en básico que me dé el nombre y el valor para que vean que esa coordenada que acabamos de colocar es el 1, 1. Ahora voy a graficar en esta parte la otra función que conseguimos, que es la recta tangente. Esa recta tangente era de la forma 2x menos 1. Si ustedes pueden ver en la función, resulta que aquí se puede ver gráficamente que la curva verde es esta, que la línea en rojo es la recta tangente y toca tanto a la curva como la recta en un punto de intersección que es el punto 1, 1. Es decir, que yo puedo tomar esta expresión, vamos a llevarla para acá, no se deja llevar, vamos a ver, ahora sí, y voy a tener aquí la expresión. Recuerden, esta es la recta tangente, que es la que está en rojo, y en verde lo que yo tengo es la curva, la parábola, en el punto 1, 1, y aquí se verifica. Volvamos nuevamente a la hoja donde nosotros estamos trabajando. Volviendo acá, nosotros podemos decir de que no solo se puede calcular con esa expresión, sino que, por ejemplo, la pendiente m también se puede calcular con la fórmula límite cuando h tiende a 0. Voy a escribir una línea de fracción y arriba voy a escribir f evaluado en a más h menos f de a todo sobre h. Y esto que está acá, que estoy marcando en rojo, es otra forma de calcular la pendiente. ¿Cómo se aplica esta fórmula igual que la anterior? Para eso vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que ahora yo tengo la función f de x que es igual a 3 dividido por x. Y tengo un punto que ya me lo están dando o yo lo puedo calcular. En todo caso aquí, si yo sustituyo 3 acá, al dividir 3 entre 3, la imagen es 1.
Es decir, que tengo la función y tengo el punto. Y yo le coloco por acá interrogante. ¿Cuál es la recta tangente? En 3,1. Es decir, en el mismo punto. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, yo voy a escribir la fórmula que acabamos de ver, que f, que dice que la pendiente es igual al límite, cuando h tiende a 0, voy a escribir una línea de fracción acá. Y en el numerador voy a escribir que esto es f evaluado. ¿Cómo quedaría esto acá? Como yo tengo que trabajar con A va a ser este valor que tengo yo aquí. Este es mi A. Entonces ahí yo escribiría 3 y le sumo el H. Y a eso le resto f de A. Pero A es 3. Todo dividido por H. Ya cuando tengo esto, pues con otra hoja, yo continúo mis cuentas acá y digo que M es igual al límite. Cuando, perdón, no X. Cuando H tiende a 0, escribo mi línea de fracción. En el numerador, ¿qué voy a escribir? Recuerden que la función la voy a escribir por acá, en otro color. La función es f de x igual a 3 sobre x. Como yo estoy sustituyendo 3 más h, entonces aquí me queda que esto es 3 sobre 3 más h. Menos 3 sobre 3, porque lo estoy sustituyendo, y aquí es h. Sacando las cuentas me va a quedar entonces que la pendiente es igual al límite. Cuando h tiende a 0, voy a escribir una línea de fracción y vamos a sacar las cuentas. Abajo es h. Vamos a escribir h. Y el h lo voy a dividir por 1. Aquí voy a escribir una línea de fracción. Y voy a multiplicar este término por este. Pero si yo simplifico este con este, me queda 1 aquí y 1 aquí. Quiere decir que al multiplicar 3h por 1, me queda, perdón, 3 más h. Al multiplicar este 1 por 3, me queda el 3. Y al multiplicar el 3 más h por 1, me queda menos 3 menos h. ¿Qué puedo simplificar? Este 3, este 3. Y resulta que lo que me está quedando es esto, que lo voy a multiplicar por este término que está aquí, que es el 1. Y este valor que tengo aquí, el 3 más h, lo voy a multiplicar aquí por el h. Continuando aquí con las cuentas en la parte de abajo, me va a quedar entonces que la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Escribo una sola línea de fracción. Arriba escribo menos h. Abajo escribo h que multiplica a 3 más h. Y si ustedes pueden ver, yo puedo simplificar esto. Quiere decir que finalmente el resultado que me está dando aquí es el límite. Cuando h tiende a 0, arriba me quedó menos 1. Y abajo me quedó 3 y yo le sumo h. Pero si h tiende a 0, quiere decir que ya la pendiente vale menos 1 sobre 3. Y yo le encierro acá. Algunos de ustedes preguntarán, profesor, ¿y quién es h? Bueno, resulta que h es simplemente el x menos a que tenía en un principio. ¿Ok? Ya teniendo esto y sabiendo que a mí me están dando un punto y el punto que me están dando tiene coordenadas 3 y 1, este va a ser mi x sub 0 y este va a ser mi y sub 0. Y eso lo voy a sustituir yo en la forma y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0, que es la forma punto pendiente. Entonces me queda que y menos 1, que es este valor, es igual a menos 1/3, que es este valor, que multiplica a x menos 3, donde 3 es este valor. Al multiplicar entonces
este valor por este y este valor por este, me va a quedar entonces que eso es menos 1/3 de x, este menos con este menos me queda más, 3 sobre 3. Así que me queda que y menos 1 va a ser igual a menos 1/3 de x más 1. Porque al simplificar esto me queda 1 sobre 1 y 1 sobre 1 en 1. Este menos 1 que está aquí lo paso para el otro lado. Finalmente me queda que y va a ser igual a menos 1/3 de x y le sumo 1 con este 1 me queda 2. ¿Qué va a representar para nosotros esto? Esa es la ecuación de la recta tangente a f de x igual 3 sobre x en el punto 3,1. ¿Ok? En el punto 3,1. Todo lo que acabamos de ver me ayuda a mí a formular la definición de derivada. Entonces coloco por acá derivada, que es lo que necesitamos ver, y su definición. Como esta parte es bien importante, la vamos a subrayar y continuamos acá. Entonces, ¿qué es la derivada? Entonces, definición. La derivada de la función y igual a f de x en el número x igual a denotada como f' de x es 2 puntos y lo escribimos en la próxima hoja. Es f' de a igual al límite cuando h tiende a 0, entonces escribo una línea de fracción y arriba escribo f evaluado en a más h menos f evaluado en a, todo dividido por h. Es decir, que la derivada de una función en un punto es la pendiente. Es decir, que f de a' es igual a m. Recuerden, esta parte que está aquí se lee 2 puntos. Derivada de la función en el número x igual a a. Por supuesto, eso es siempre y cuando exista el límite. Lo anterior también se puede escribir de la siguiente forma. F'. Recuerden que f' va a significar f derivado. Evaluado en el punto A va a ser igual al límite, pero esta vez cuando x tiende a A, escribimos una raya de fracción y escribimos acá f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Y qué representa esto? La misma forma que nosotros tenemos aquí arriba, en esta que está aquí. Entonces ya tenemos la definición de lo que está representando para nosotros
la derivada de una función. ¿Ok? Con esto nosotros ahora vamos a conseguir algo que se llama las razones de cambio. Entonces colocamos por acá razón de cambio de una función. ¿Ok? Vamos a subrayarlo. Para hacer esta razón de cambio, yo voy a permitirme hacer un sistema de ejes. Entonces voy a dibujar aquí el eje Y y voy a dibujar por aquí el eje X. Aquí voy a colocar, por ejemplo, que esto vale aquí X1. Y este que está aquí vale X2. Y arriba, no importa dónde, voy a colocar aquí que este vale Y sub 1 y este por acá vale Y sub 2. Resulta y acontece que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es toda esta que está aquí. Y yo la llamo X2. Pero la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que es toda esta, yo la llamo X1. Quiere decir que la distancia que hay en este pedacito, desde aquí hasta aquí, esta, es simplemente tomar X2 y restarle X1. Recuerden, este es el eje X y este es el eje Y. De igual forma lo vamos a hacer aquí, pero déjenme quitar estos valores de aquí y colocarlos del otro lado. Es decir, este es Y sub 1 y este es Y sub 2. En esta parte, yo sé que la distancia de aquí hasta aquí es Y sub 1. Pero toda esta distancia de aquí hasta aquí es Y sub 2. Yo vengo y les pregunto, ¿cuánto vale esta? Esta que está acá valdría Y sub 2 menos Y sub 1. Esta que está aquí. Resulta que para nosotros escribir eso, lo vamos a escribir delta I igual a I sub 2 menos I sub 1. O delta I lo vamos a escribir como F de X2 menos F de X1. De tal manera que le corresponda el delta X como X2 menos X1. Al delta lo vamos a llamar delta D. Pero todo completo, delta X y delta Y, son incrementos. Si eso es cierto, yo puedo conseguir entonces con todo esto una razón. Y la razón no sería nada más que tomar al delta I y dividirlo entre el delta X, que yo lo pudiera escribir en una línea de fracción como el F de X2 menos el F del X1 sobre X2 menos X1. Tomemos otra hoja. Entonces, de lo anterior, podemos concluir que la razón de cambio instantáneos está dado por dos puntos. Entonces voy a escribirlo así.
límite cuando delta x tiende a 0, paso a mi línea de fracción de delta y sobre delta x. Y eso va a ser igual al límite. Cuando delta, ya no delta, perdón, límite. Cuando x2 va a tender a x1, y yo paso una línea de fracción, ¿de quién? De f evaluado en x2 menos f evaluado en x1 sobre x2 menos x1. Entonces, esto que está aquí va a representar para nosotros la razón de cambio instantáneo. ¿Ok? Esa es la razón de cambio instantáneo. Todo esto me permite a mí llegar a la definición de derivada de una función como función. Y ustedes dirán, profesor, ¿y qué es eso? Bueno, que si yo tengo una función y yo la derivo, el resultado es otra función. Es decir, si yo tengo que y es igual a f de x y yo derivo esto, quiere decir que f' de x va a ser igual al límite cuando h va a tender a 0, paso una línea de fracción, arriba voy a escribir f evaluado en x más h menos el f de x sobre h. Aquí lo que estoy diciendo yo es que el resultado de todo esto es una función. ¿Ok? Es una función. La derivada de una función y se escribe f' de x se puede denotar de diferentes formas. Entonces la situación es la siguiente. Yo tengo y que es igual a f de x. Esta es la función. Entonces yo me voy de aquí para acá y digo derivo. Y cuando yo derivo me queda y' igual a f' de x. Pero resulta que cuando yo hago esto, y' igual a f' de x, es lo mismo que escribir la derivada de y respecto de x. Derivada de y respecto de x, que va a ser lo mismo que la derivada de f de x respecto de x. Hay algunos libros que dicen la derivada de f de x y otros la derivada de f de x respecto de x. Con lo anterior se consiguen dos definiciones. La primera definición, que la voy a colocar por acá, y la voy a subrayar en dos colores, es la siguiente.
f de x, una función, es derivable, y voy a subrayar aquí en negro y en rojo. ¿Ok? En x igual a, coma, si f' de a existe. Recuerden que para que esto exista, tiene que existir el límite. De aquí sale otra definición. Voy a subrayar aquí, me faltó subrayar aquí y subrayar aquí. Entonces, si la función f de x es derivable, subrayamos aquí y subrayamos acá, en el número x igual a, coma, entonces f de x es continua y lo subrayo en x igual a. Por supuesto, esto hay que subrayarlo también. ¿Ok? Y esas son dos definiciones muy importantes para que nosotros podamos analizar esto. Voy a colocar una nota por acá, entre comillas, donde f de x no es derivable. Entonces lo voy a colocar, inclusive está subrayado, donde la función esta no es derivable. Resulta que no es derivable gráficamente en tres expresiones. Y lo voy a colocar por acá. Voy a colocar, por ejemplo, aquí, el eje X, aquí, el eje X, aquí, y el eje X, aquí. Por acá voy a dibujar el eje Y. Por aquí voy a dibujar el eje Y. Y por aquí voy a dibujar el eje Y. Lo identificamos, por supuesto. Este es el eje Y. Este es el eje Y. Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el eje X. Este es el eje X. Por supuesto, este es el origen. Ahora ustedes dirán, ¿y para qué esto? Bueno, yo voy a trazar aquí una curva y hago esto. Resulta que si nosotros vemos, esta función tiene aquí un pico. O si ustedes prefieren, una esquina. ¿Ok? Yo voy a dibujar otra función aquí. La función es esta y hace esto. Es decir, que en este punto hay un hueco. En este punto hay un hueco y aquí hay un salto. Es decir, en esta parte la función es discontinua. Y en esta última que yo tengo acá, voy a dibujar una curva de la siguiente forma. Empiezo por aquí, subo. Vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a empezar por aquí, subo, y luego por aquí, bajo. Quiere decir que aquí, en esta parte de aquí, hay un punto donde la función hace y hace esto. Aquí sube y aquí comienza a bajar. Recuerden, aquí hay un salto y aquí hay un salto. Resulta que esos saltos que yo tengo allí, yo los puedo proyectar acá. Y esto yo lo puedo proyectar aquí. Y esto yo lo puedo proyectar aquí.
Entonces ustedes dirán, ¿y a qué se debe todo esto? Bueno, es que este va a ser x igual a, este va a ser x igual a, y este va a ser x igual a. Y ustedes dirán, profesor, ¿y esto qué pasa aquí? Que esa es una tangente vertical. Entonces, cuando hay tangentes verticales en una curva, la función no es derivable. Cuando hay una discontinuidad en una función, la función no es derivable. Y cuando existe un pico de esta forma, en este pico, la función no es derivable. Entonces, podríamos concluir aquí, no es derivable en el número x igual a. ¿Ok? Ya teniendo esto, uno podría decir, profesor, pero lo de que una función sigue siendo una función, ¿cómo es esto? Bueno, fíjense, les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean de que la derivada de una función es otra función. Voy a anotar por acá, veamos cómo la derivada de una función, ya vamos a arreglar esto, de una función, y voy a escribir f de x igual a x al cuadrado, es otra función. Aquí nosotros no necesitamos puntos, sino que nosotros decimos f derivado en x, esta, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0, yo escribo aquí en la línea de fracción, en la parte de arriba voy a escribir f evaluado en x más h, menos f evaluado en x sobre h. Recuerden, f de x vale x cuadrado. Si eso es cierto, me va a quedar entonces que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0, escribimos una línea de fracción, aquí escribimos que esto va a ser x más h elevado a la 2 menos x elevado a la 2 sobre h. Por supuesto que tenemos que sacar las cuentas. Me va a quedar que eso es el límite cuando h tiende a 0. Entonces yo escribo una línea de fracción y hago este desarrollo. Al hacer este desarrollo me queda x al cuadrado más 2x por h más h al cuadrado. Y a eso le resto x cuadrado, que es este. Todo eso sobre h. ¿Qué puedo simplificar? Este término con este. Quiere decir que aquí me está quedando el límite cuando h tiende a 0. Pasamos una línea de fracción. ¿Qué me quedó arriba? 2xh más h al cuadrado sobre h. Pero yo puedo resolverlo, porque yo puedo decir que eso es el límite cuando h tiende a 0 de 2x por h sobre h más h al cuadrado sobre h. De aquí puedo simplificar este con este y me queda 1. Y me está quedando que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2x, que es lo que me quedó aquí, más h, que es lo que me quedó aquí. Y si h tiende a 0, como esto no depende de h, queda 2x. Y si h tiende a 0, esto me da 0. Quiere decir que si f de x es igual a x al cuadrado, entonces f' de x
es igual a 2x. Es decir, otra función. ¿Ok? Ya teniendo claro esto, veamos a lo que se refiere las derivadas de orden superior. Esto se puede escribir de muchas maneras, pero la situación es que si yo tengo que y es igual a f de x y yo lo derivo, me queda entonces que y' es igual a f' de x. Si yo esto lo vuelvo a derivar, entonces me queda y'', que es igual a f' de x. Esto es la derivada, no me cabe, vamos a arreglarlo. Vamos a ponerlo por acá más chiquitito. La derivada segunda. Ahora, si nosotros sabemos que y' es igual a la derivada de f respecto de x, recuerden, esto se lee derivada de f respecto de x. Si yo vuelvo a derivar, derivando nuevamente, se tiene dos puntos. Y segunda, ¿cierto? Pero entonces eso va a ser lo mismo que escribir la derivada de la derivada en x de la derivada en f respecto de x. Y eso se va a leer así. Derivada de la derivada sería derivada de orden 2 de f respecto de x, respecto de x, respecto de x dos veces. Entonces, esto va a representar para mí el orden de la derivada y esto va a representar el número de veces. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que si yo tengo, por ejemplo, y con 3 rayitas, esto es derivada tercera. Pero y con 3 rayitas va a ser lo mismo que escribir la derivada de orden 3 de f respecto de x 3 veces. Es decir, este es el orden. Orden 3. Ya teniendo claro estas premisas de derivada, de la definición, vamos a llegar a algunas reglas de derivación. Entonces vamos a ver hoy aquí en esta parte las principales reglas de derivación. Entre esas reglas de derivación, acento aquí, ustedes lo subrayan por supuesto, vamos a tener la primera que es, no regla, vamos a colocar aquí directamente, la derivada de una constante. Cuando me refiero a una constante es porque yo tengo una función f de x que es igual a c, recordando que c pertenece a los reales, es decir, c es la constante. Entonces, la derivada de f de x respecto de x es lo mismo que la derivada de la constante respecto de x y eso siempre me va a dar 0. ¿Ok? Quiere decir que siempre
La derivada de una constante es 0. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, digo la derivada de 5 respecto de x, eso es 0. Esto es ejemplo. Que si yo digo la derivada de la raíz cuadrada de 6 respecto de x, eso es 0. ¿Por qué? Porque esos valores son constantes. Después de esto nosotros vemos otra derivada, que es la derivada de la potencia. En esa derivada de la potencia, yo tengo que y es igual a x a la n, o que f de x es igual a x a la n. Recuerden que en todo caso, tanto y como f de x representan lo mismo. ¿Qué indica esto? Que la derivada de x a la n respecto de x va a ser igual a n por x a la n menos 1. Y esta va a ser la fórmula con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿De qué otra forma se puede escribir en forma resumida? La forma resumida es si yo tengo x a la n y yo lo derivo, eso es n por x a la n menos 1. Si nosotros vamos a ver ejemplos, nosotros pudiéramos, por ejemplo, tener que si yo voy a derivar x a la 3, eso es 3 por x a la 3 menos 1. Fíjense que se le resta 1. Quiere decir que eso es 3 por x a la 2. Si yo, por ejemplo, tengo x elevado a la 11 prima, eso es 11 por x a la 11 menos 1, es decir, eso es 11 por x a la 10. Eso es lo que nosotros estamos denominando ahí como la derivada de una potencia. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y se cumple para todos los valores de n? Claro, porque son reales. ¿Qué tal si ahora nosotros tenemos la raíz cuadrada de x? Y yo quiero saber cuánto vale esto. Bueno, resulta que para poder nosotros hacer esto, nosotros decimos que la raíz de x la voy a escribir como x elevado a la 1 medio. Quiere decir que x elevado a la 1 medio, al derivarlo, es 1 medio que multiplica x 1 medio menos 1. Pero eso es 1 medio por x elevado a la menos 1 medio. Pero eso es 1 sobre 2 por x elevado a la 1 medio. ¿Cómo se escribe finalmente entonces esto? Bueno, que si yo tengo la raíz cuadrada de x y yo la estoy derivando, eso me da como resultado 1 sobre 2 x a la 1 medio. Pero ese x a la 1 medio que tengo ahí es propiamente la raíz de x. Y aquí tengo un ejemplo muy clásico que se utiliza en los ejemplos. ¿Qué pasa si ahora yo tengo otro ejemplo y en vez de tener este yo tengo la raíz séptima de x a la 2? Bueno, yo quiero saber cuánto vale esta derivada. Para saber cuánto vale esta derivada, entonces yo digo la raíz séptima de x a la 2, yo la voy a derivar, pero este x a la 2 lo voy a escribir como x a la 2 partido en 7. Le aplico la propiedad de la potencia y me queda que es 2 sobre 7 por x a la 2 sobre 7 menos 1. Y eso me da 2 sobre 7 por x elevado a la 5 sobre 7 negativo. ¿Qué indica esto? Que la raíz de x al cuadrado 7 derivado
me da como resultado 2 arriba, que es este, y abajo me queda 7, que es este. Pero cuando este baja acá, como denominador y raíz, me va a quedar que eso es la raíz séptima de x elevado a la 5. ¿Ok? Ya con esto nosotros podemos encontrar nuevas derivadas a partir de las anteriores. Entonces, para eso nosotros vamos a ver una regla acá fundamental, que es la regla del múltiplo constante. Por favor, jóvenes, tienen que subrayar esto, porque son puntos que estamos tratando. Si vamos a tratar la regla del múltiplo constante, sería así, que la derivada de c multiplicado por f de x respecto de x, recuerden, esto se lee, voy a colocar acá, se lee respecto de x. Entonces, eso es igual a c por la derivada de f de x respecto de x. ¿Qué indica esto? Que si, por ejemplo, yo tengo 3x a la 10 y yo lo voy a derivar, este 3 es esta c y este 10 a la x es la función. Quiere decir que esto es 3 que va a multiplicar a la derivada de esto. 10 a la x derivado. Pero eso es 3 por 10 por x a la 9. Es decir, el resultado es 30x a la 9. Este es el resultado. ¿Qué otra regla vamos a ver? Aparte de la regla del múltiplo constante. La regla de la suma y la diferencia de derivadas. Entonces colocamos acá regla de la suma y la diferencia. Bueno, recuerden que aquí f de x y g de x son funciones que son derivables. Lo mismo debe ocurrir aquí. Aquí f de x derivable. ¿Okay? Derivable. Si eso es cierto, entonces yo voy a escribir que la derivada respecto de x de f de x más o menos g de x va a ser igual a la derivada de f respecto de x más la derivada de g respecto de x. Eso se puede resumir. ¿Cómo sería tipo resumen? Que si yo tengo f de x y le sumo g de x y yo lo derivo, eso es f derivado en x más g derivado en x. Y esta es la forma resumida. Hay una derivada que no dejemos pasar por alto, que es la derivada de la exponencial natural. Y esa derivada de la exponencial natural lo que dice es que si yo tengo la función f de x que es igual a e a la x, entonces f' de x es e a la x derivado, y eso es e a la x. Formalmente lo que estoy diciendo yo acá es que la derivada de e a la x
respecto de x es igual a e a la x. Déjenme arreglar este que está aquí. Aquí la derivada de e a la x. Es e a la x. Es esta fórmula que está aquí. Ya con esto podemos ver la otra regla, que es la regla del producto. Recuerden, regla del producto de las derivadas de funciones. Recuerden que f de x, y g de x tienen que ser derivables. ¿Ok? Lo que estudiamos anteriormente. Entonces, la derivada respecto de x de f de x por g de x va a ser igual. Mírenlo bien. A la derivada de f de x respecto de x multiplicado por g de x sin derivar, más f de x sin derivar por la derivada de g de x respecto de x. Esto se puede resumir que si yo tengo f de x y lo multiplico por g de x y yo le calculo la derivada, eso es la derivada de f de x por g de x sin derivar más f de x por g de x derivado. ¿Qué nos faltaría por ver a nosotros en esta expresión? La derivada del cociente. Pero eso le colocamos nosotros aquí como regla del cociente. Recuerden de subrayar esto. Vamos a ver. Esto también hay que subrayarlo. Entonces, en las reglas del cociente, no olvidemos, f de x y g de x son derivables. Son derivables. Si f de x y g de x son derivables, entonces la derivada, abro un corchete, de f de x partido en g de x, todo esto respecto de x es igual. Entonces pasamos una línea de fracción y escribimos nosotros la derivada de f de x por g de x sin derivar. Aquí es por. Menos el f de x sin derivar por la derivada de g de x. Y abajo siempre g de x, el denominador, al cuadrado. En forma resumida, nos va a quedar que si yo tengo f de x y lo divido entre g de x y yo lo derivo, eso es igual, paso una línea de fracción y digo f' de x por g de x menos f de x por g' de x sobre g de x elevado al cuadrado. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí para que continuemos en la próxima clase con los ejercicios respectivos a todas estas reglas y la continuación de las derivadas de las funciones trigonométricas y logarítmicas.